vamos a hablar entonces de ternura. Algunos de ustedes ya han visto algunos conceptos básicos, ¿cierto?, de lo que es la ternura o la Alejandra, eh, que nos hablan eh, acerca de cómo enseñar con ternura. Eso lo vimos el año pasado con algunos de ustedes que tomaron ese taller. Si usted no tomó ese taller, no va a entender nada de este. No, no es verdad. No se preocupe porque el taller con el que vamos a ver ahora tiene que ver, tal como lo dice el título, en poder formarlos a ustedes para que sean promotores de ternura con los padres de los niños a quienes ustedes enseñan en escuelas dominicales, campos blancos, horas felices. Algo que se repite mucho cuando tenemos los trabajos con los maestros y maestras, ¿cierto?, de niños de clases bíblicas, los papás no nos acompañan en esto. Los papás no se hacen cargo de la vida espiritual de sus hijos. Entonces podemos tomar dos opciones. Una, convertirnos en un grupo de maestros que nos quejemos todo el día de cómo los papás no están haciendo su tarea. O dos, que nos convirtamos en maestros que busquemos las estrategias para poder ayudarles. Porque muchas veces me ha tocado el último tiempo que he conversado con muchos papás, mamás, y me doy cuenta que a veces es porque simplemente no saben cómo hacerlo. No, no se les ocurre y a veces también cuando le decimos hágase cargo de la vida espiritual de su hijo, de su hija, se ve como una tarea muy grande, porque tú pensamos de inmediato como en el cuidado pastoral y pensamos de inmediato en el modelo del pastor, ¿cierto? De iglesia, de adulto. Entonces, ¿cómo yo hago eso con mis hijos si en la casa no tenemos tiempo para sentarnos una hora a hacer un culto donde cantemos, donde oremos, donde leamos la Biblia, donde después reflexionemos? ¿Con qué tiempo yo voy preparando todos los días una dinámica como esa? Entonces, entre que voy a estar estresado porque nunca voy a lograr hacerlo, mejor no hago nada. A veces esa es la posición. Sin embargo, lo que queremos descubrir a través de este taller es que es a través de gestos cotidianos con los que nosotros podemos promover la ternura y con lo que los padres y madres o cuidadores pueden promover también la ternura con sus hijos. Y cuando nosotros promovemos la ternura, promovemos el conocer a Dios. Porque ¿de dónde se origina la ternura? Desde Dios. Entonces, este taller se llama Promotores de Crianza con Ternura y vamos a comenzar ejercitando el corazón. Aquellos que no puedan, o tal vez por timidez no quieran encender su cámara, sí les voy a pedir que puedan participar con audio porque necesitamos hacer varios ejercicios para poder compartir el corazón. Perdón, para poder entrenar el corazón. No me deja compartirlo en pantalla completa. Acá abajo. Ahí sí. Tampoco. Ya. Tenemos entonces este corazón que nos va a invitar a ejercitar nuestro corazón para poder entender algunos conceptos respecto a la ternura. Nuestro primer ejercicio se llama ventanas de ternura. ¿Cuál es el objetivo? Identificar gestos concretos de ternura en la vida cotidiana y reconocer su impacto en el desarrollo de los niños y niñas. Entonces yo los voy a invitar a que quienes deseen puedan compartir rápidamente, ya sea a través del chat o encendiendo su audio, algún gesto de ternura que ustedes puedan identificar en lo cotidiano, que ustedes puedan decir, yo puedo identificar la ternura, por ejemplo, cuando estoy cansada y en el caso de los que estén casados, mi marido o mi esposa me trae un vaso de agua o me prepara un café o me prepara un té sin que yo lo haya pedido. Eso es de la perspectiva de los adultos. Ahora esto mismo quiero que ustedes puedan replicarlo en los niños. ¿Cómo nosotros podemos identificar gestos de ternura con los niños? Ya, aquí dice, gesto de ternura al encontrarme en la calle a un alumno y me abraza. Perfecto, gracias Marta. ¿Alguien más? Cuando ellos, Alejandra dice, cuando ellos llegan y lo abrazan a uno. Perfecto. Voy a abrir aquí. En mi caso, por ejemplo, yo con mi hijo, el otro día salí, cuando yo llegué, él puso una carita muy linda, me dice, llegaste. Lo encontré espectacular. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Alejandra.
Odilia dice con una sonrisa y abrazo. Mari Vázquez dice, gesto de ternura con un niño al llegar y me abraza, sonríe ah, también cuando están comiendo algo y Mm. lo comparten. Sandra Pérez dice, cuando un niño me regala un dibujo. Perfecto. ¿Alguien más? Ah, aquí hay varios, perdón. Cuando veo un niño triste y lo abrazo, dice Araceli. Celeste dice, gesto de ternura cuando ellos se ofrecen a guardar los útiles de la clase. Marta dice, una nota de mis hijas. Brenda dice, cuando en clases terminar, al terminar sin tener que pedirles ayuda a levantar, ya, ayudan sin tener que pedírselo. Alberto dice, saludándonos, poniéndonos a la altura de ellos, cuando los niños se alegran de ver a los maestros. Ok. Entonces, gestos de ternura nosotros podemos identificar, ¿cierto?, en la vida cotidiana y son concretos. Ahora, ¿qué impacto puede tener esto, estos gestos de ternura, en el desarrollo de los niños? Pueden opinar de lo que ustedes hayan expresado o de lo que ha expresado alguno de los compañeros del curso. ¿Cómo creen que, por ejemplo, que cuando los niños se alegran de ver a los maestros, cómo impacta eso en el desarrollo de ese niño o esa niña cuando se alegra al ver a su maestro con el que se encontró o cuando llegan a la clase, ¿cierto? ¿Cómo podrá tener impacto? Marta dice, tiene un impacto positivo cuando reaccionamos a su afecto, ¿ok? Araceli dice, se sienten acompañados y no están solos. Muy bien. Cuando yo una vez me encontré en una clase, o sea, con una mamá de un niño que yo le había hecho clase hace muchos, muchos años, y la mamá me dice, a mi hijo le gustaba mucho ir a sus clases de escuela dominical. Y era, yo me acuerdo que en esos años yo tenía como uno, dos alumnos. A Ujú. él le gustó. Y la mamá tenía ese recuerdo. Y yo dije, wow. Perfecto. Muy bien, muy bien. Eh, Ahí siguen escribiendo, muchas gracias. Cuando apreciamos, vayan ustedes también leyendo el chat porque esto nos va retroalimentando a todos, ¿cierto? De pronto decimos, a mí no se me ocurre nada y al leer el chat se nos encienden las ideas. Cuando la ternura la vemos en gestos concretos, va a tener un impacto en la vida de los niños y las niñas. Eso está comprobado y lo vamos a ver a lo largo de todo este taller, que los efectos de la ternura son fundamentales para el desarrollo neurológico, social y también espiritual en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Vamos entonces a ver qué es la crianza con ternura, porque necesitamos saber eso primero para poder convertirnos en promotores de ternura. La crianza con ternura es una forma de acompañar a niños y niñas con afecto, escucha, respeto y dignidad. Estas palabras, afecto, escucha, respeto y dignidad, nos van a acompañar durante todo el taller. Quienes ya han hablado de ternura saben, ¿cierto?, que, por ejemplo, el concepto de escucha, escucha con ternura, es un concepto con el que la ternura se relaciona en todos los aspectos que la componen. La crianza con ternura se inspira en la imagen de Dios como Padre amoroso. Y ahí tenemos algunas citas bíblicas, el Salmo 103:13 y Mateo 18:5, Efesios 6:4, que nos dan una idea de a qué nos referimos con eso. Voy a dejar de compartir nuevamente para verlos porque no me permite el Zoom verlos al costadito. Cuando nosotros hablamos de Dios, ¿cierto? Muchas veces la escuela teológica latinoamericana tiene un concepto o una relación con Dios muy desde el castigo, muy desde la culpa, muy desde el Dios juez, muy desde el Dios rey de los ejércitos, que no es mentira. Él es el juez, él es el rey de los ejércitos. Pero también es como una gallina que cubre a sus polluelos, pero también nos ama como esa mujer que está a punto de dar a luz, ¿cierto? También son figuras literarias que ocupa la Biblia para referirse a nuestro Padre Dios. Pero
En la tradición teológica latinoamericana especialmente, se dejó por mucho tiempo esas figuras literarias que menciona la Biblia para representar a Dios de lado. Y nos relacionamos mucho más con un Dios relacionado a lo bélico, ¿cierto? A si tú no haces esto, entonces esta es la condena. Si tú no obedeces, entonces no hay bendición. Y eso ha provocado también que la manera en que nosotros vivimos el cristianismo, vivimos el liderazgo y vivimos la relación con los niños, con niñas y también entre nosotros como hermanos, sea una relación más ruda. Ahora, la ternura tiene que ver con que veamos el mundo rosa, con mariposas volando, con corazones saliendo de los ojos de las personas. No, la ternura tiene que ver con, como decíamos en el en el ejercicio que hicimos al comienzo, con cosas concretas, palpables, objetivas, cosas con las que nosotros podamos evidenciarlas de una u otra manera. La ternura no tiene que ver solo con sentimientos, sino que son emociones que nos mueven a hacer algo. Cuando yo digo, es que te quiero mucho, pero si tú estás en un problema, te dejo solo, ese te quiero mucho no vale absolutamente nada, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a demostrar el amor? Haciendo algo por el otro. Entre paréntesis, las PPTs las vamos a mandar a sus correos para que no se desesperen en anotar todo lo que aparezca. Por lo tanto, la ternura nace desde el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido relacionarse con la humanidad de manera tierna. Y ahí nosotros podemos hacer ejercicios sencillos, que es, por ejemplo, mirar nuestro primer encuentro con Dios, ¿cierto? Cuando fuimos seducidos, como dice el profeta, por estos lazos de amor, no fuimos seducidos por una correa que nos iba ahí golpeando hasta que llegáramos a las plantas del maestro, no fue así, sino que fuimos seducidos por amor, nos sentimos. Quiero que se vaya el momento en que usted entendió que Dios lo amaba. Seguramente sintió que encontró el lugar donde era comprendido, donde era amado sin juicio, donde era perdonado, donde no hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para que ese amor deje de existir para su vida. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso en nuestra relación con Dios, comprendemos que la ternura nace desde su corazón. Vamos nuevamente aquí a compartir. Henry Nowen, que es un teólogo, dice que ser compasivo es ser humano como Dios es humano. Y este es un concepto también con el que nos vamos a relacionar durante todo el taller de ternura. Y es que Jesucristo no solo vino a la tierra para morir en una cruz, sino que vino a vivir como uno de nosotros. La Biblia dice que Él fue 100% hombre, que estuvo sometido a las mismas cosas que estamos sometidos cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros actuamos con compasión en nuestra humanidad, podemos decir que eso nos hace humanos como Dios también se hizo humano. Me gusta mucho esta reflexión de este teólogo. Ahora, la ternura no es permisividad, es firmeza amorosa con empatía. Cuando nosotras comenzamos a preparar este taller, Marcela planteaba que muchas veces cuando nosotros nos acercamos a hablar con padres o madres o cuidadores acerca de la crianza con ternura, se tienden a poner un poco a la defensiva, a no mirarlo con buenos ojos, porque sin duda la crianza con ternura tiene que ver con la crianza positiva, tiene que ver con la crianza respetuosa. Ahora, ¿cuál ha sido el problema cuando se han instalado estos nuevos modelos de crianza en la sociedad? Que se han instalado de mala manera, porque la gente se queda con eslogan, ¿cierto? Estamos en una generación que tenemos mucho acceso a la información, pero donde la gente
no entiende lo que lee. Hay un estudio, por ejemplo, aquí en Chile, que es la realidad que conozco, que dice que el 70% de la población chilena no comprende lo que lee. Entonces, de pronto se encuentran con algo en Facebook, en Instagram, alguna frase así como respeta a tu hijo, qué sé yo, y se quedan con eso. Ah, ya, respetar a mi hijo significa que yo no puedo decirle absolutamente nada porque lo puedo traumar, le puedo provocar algún trauma para el futuro, ¿cierto? Que desarrolle algún trastorno, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado con esa mala implementación de la crianza positiva, de la crianza respetuosa? Que tenemos una generación de niños que hacen lo que se les da la gana, ¿cierto? Donde yo creo que todos hemos estado en una situación que miramos algunas escenas y inevitablemente movemos la cabeza así como, no, 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 eso está muy mal, eso no está bien. Y vemos que los papás todo lo tratan de dialogar, todo lo tratan de conversar, cuando la crianza respetuosa o la crianza positiva no tiene nada que ver con eso. La crianza con ternura tiene que ver con estos conceptos, pero desde la mirada teológica. Eso es importante. La crianza con ternura o la metodología de la ternura, la teología de la ternura nace en 1970 y nace desde el cristianismo. ¿Ya? Entonces, cuando usted alguien le hable de ternura, usted dice, eso es gracias a nosotros. ¿Ya? Eso nació desde el mundo cristiano. Cuando le digan los cristianos no hacen ningún aporte, usted dice, nosotros fuimos los que descubrimos esta área en la educación, en la crianza. Por lo tanto, tal como decía ahí la diapositiva, la crianza con ternura no tiene nada que ver con dejar que el niño haga lo que quiera. No es permisividad, sino que es firmeza, pero amorosa y con empatía. Eso es importante, ¿ya? Voy a compartir nuevamente aquí. Ok. La ternura como reflejo del carácter de Dios. Dios nos trata con gracia, con justicia, con cuidado. Me gustaría leer sus opiniones en el chat. ¿En qué momento ustedes han podido identificar que Dios le ha tratado a usted con gracia? ¿En qué momento de su vida usted podría identificar que Dios le ha tratado a usted con justicia? ¿Y en qué momento de su vida usted ha podido identificar que Dios le ha tratado con cuidado? Les doy un minuto ahí para que puedan compartir. No es necesario que compartan las tres. Pueden quedarse con alguna de las tres, gracia, justicia o cuidado, y compartir alguna experiencia aquí a través del chat. Bueno, espero ahí que puedan leer. Si alguien lo quiere compartir a viva voz también puede hacerlo. Algo que olvidé decir al comienzo, les cuento que ahora ya me siento menos ansiosa, me siento más relajada ya. Así que gracias ahí por esa oración. Algo que se me olvidó compartirles al comienzo del taller es que cuando nosotros hablemos de cualquier caso dentro de este taller de ternura, esto va para todas las sesiones, vamos a hablar de generalidades, ¿ya? Yo entiendo que en estos talleres, donde vamos a tratar, por ejemplo, conceptos de cómo nos sentimos nosotros con Dios, o cómo nos sentimos con nuestro alumno, o cómo nos sentimos con alguno de los padres, podemos vernos tentados a ir a una situación específica y exponerla. Nos vamos a cuidar de eso y cuando queramos tratar algo, vamos a tratarlo desde la generalidad, ¿ya? Para que podamos guardar nuestra propia intimidad y también resguardar la intimidad de otros, ¿ya? Así que ese es un marco eh, que quería dar. ¿Alguien ha compartido alguna experiencia en la que puede identificar que fue tratado con gracia, con justicia o con cuidado? Marta dice, ya, ahora me aparecieron todos. Dice Marta que puede identificar que fue tratada con gracia cuando en que Dios le ha dado su carrera. Perfecto. En justicia, que cuando Dios la defiende de los malos entendidos ante otros. Y en cuidado, cuando siempre, cuando salgo y regreso a casa. Perfecto.
Alejandra dice que en su proceso de cáncer de mama siempre vio la mano de Dios protegiéndola y ayudándola en todo y moviendo todo para que todo fuera más rápido y para la gloria de Dios. Lleva 7 años en que ya es sobreviviente del cáncer. Gloria a Dios, Alejandra, por eso, ¿cierto? Ángel Luz, ¿levantaste la mano? Sí, ¿me escucha? Sí, hola, qué bueno verte. Eh, bueno, he visto la gracia del Señor a través de los niños, porque a pesar de sufro de fibromialgia y eso me hizo no poder seguir con mi carrera de educador de párvulo, pero el Señor tenía preparado otras cosas a la iglesia. Entonces, es increíble que yo le digo, voy así como llego arrastrando a la iglesia, hago las clases, todo, y como que ya el Señor me levanta. Y solamente eso lo hace la gracia del Señor. Como bien cortito, yo pensaba, porque yo me sentía muy vieja para trabajar, yo trabajo con los más pequeños. Ujú, Entonces decía, ya no tengo la misma agilidad. Y mm, pensé en algún momento en dejar de ser maestra y oraba al Señor para que Él también me diera una respuesta. Y un día llegó a la clase un chico con TEA ok. y, y la verdad es que estábamos haciendo un taller y me dicen, hazte cargo tú. Y yo eso, hazte cargo tú, dije, Señor, todavía me queda pega. Y el Señor respondió, y aquí estoy. Amén. Eso. Amén, amén. Bien, sigo leyendo ahí en el chat sus comentarios. Qué bueno es recordar cómo nos trata Dios, ¿no le parece? Qué bueno recordar cómo nos trata Dios, porque suele pasarnos que se nos olvida a veces cómo nos trata Dios, y cuando se nos olvida cómo nos trata Dios, se nos olvida cómo tratar a los otros también. Y eso incluye a los niños. Cuando nosotros queremos implementar lo que es la ternura, debemos partir por los niños. Porque sí hay algo que es cierto. Cuando nosotros queremos trabajar los contenidos o los conceptos de ternura con el mundo adulto, y si usted lo quiere trabajar con padres, madres, con cuidadores, se va a tener que dar un proceso para desaprender. Yo creo que quienes vivieron el taller anterior, cuando después leíamos sus comentarios, esa era la conclusión que llegaban todos a la última sesión. Estoy reaprendiendo, estoy desaprendiendo un montón de cosas que yo creía que estaba haciéndolo bien y ahora me doy cuenta que los puedo hacer de otra manera. Entonces, ese es un proceso que se tiene que dar en el mundo de los adultos. Ahora, cuando los niños comprenden los conceptos de ternura desde la infancia, les va a ser mucho más fácil el poder relacionarse con esos conceptos a lo largo de su vida. Yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos. Yo estoy en un periodo de crianza, tengo un hijo preadolescente de 11 años y tengo una de 9. Y no he ejercido siempre la crianza con ternura. Yo descubrí esto hace unos 5 años atrás. De hecho, yo antes tenía un lema en mi casa que era, yo soy la Casa Blanca. ¿Sabe por qué yo decía eso? Porque cuando mis hijos tenían algún berrinche, estaban en desacuerdo conmigo en algo, yo les decía, yo no dialogo con terroristas. Entonces decía, yo sigo la política de la Casa Blanca, no dialogo con terroristas. Entonces lo que yo decía se hacía. Pero comencé a darme cuenta también que ellos, a medida que yo iba ejerciendo crianza con ellos, que eran pequeñitos, ellos también iban teniendo un concepto errado de quién era Dios. Porque la imagen que tienen mis hijos acerca de Dios es la imagen que yo les muestro. Entonces, si yo siempre estaba disgustada, si yo siempre condenaba, si yo siempre era intransigente, era con la imagen de Dios que ellos iban a ir creciendo. Hasta que apareció este concepto, ¿cierto?, de la ternura y tuve que hacer el trabajo de desaprender muchas cosas para ejercer mi crianza y mi maternidad desde otra manera. Por lo tanto, cuando ustedes se vean enfrentados con papás o las mamás o los cuidadores, es importante que nosotros lo hagamos desde la mirada de la empatía. ¿Y cómo vamos a lograr hacer eso? Entendiendo y recordando cómo Dios nos ha tratado a lo largo de nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos memoria, este ejercicio de memoria, que lo podemos hacer a diario, estos tres conceptos es bueno, por ejemplo, que a lo mejor cada día en la mañana temprano
digamos, a ver, ¿cuándo Dios me ha tratado con gracia? ¿Cuándo Dios me ha tratado con justicia? ¿Cuándo he sentido el cuidado de Dios? O que lo hagamos al anochecer. Y cuando nosotros ejercitamos nuestra mente de esa manera, nuestro trato también con otros va a ser diferente. Eso no quiere decir que no nos vamos a equivocar, ¿ya? Yo no le puedo decir a usted que aquí en mi casa vivimos la familia Ingalls, aunque yo siempre bromeo con eso. Yo digo, a veces somos la familia Ingalls, donde todo es muy en una pradera, todo es muy hermoso, pero a los 5 minutos podemos convertirnos fácilmente en los locos Adams, ¿ya? Entonces, esto obviamente va a ir siendo un desafío, pero tiene que ver con la disposición del corazón. Cuando nosotros tenemos una disposición del corazón hacia la ternura, al momento de tomar decisiones, vamos a poder hacerlo bajo este marco teológico, bajo este conocimiento de Dios. Voy a compartir aquí nuevamente la presentación. Ok. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Estamos llamados a reflejar el mismo carácter de Dios en nuestras relaciones con la niñez. ¿Es esto algo sencillo? No es algo sencillo. Y antes que nos tomemos un breve break, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio se llama ¿Y dónde anda la ternura? ¿Cuál es el objetivo? Que reflexionemos sobre situaciones que pueden ser desafiantes a la hora de actuar con ternura en la crianza. O sea, ¿qué debemos hacer? Pensar en situaciones concretas en las que decimos, en esta situación, actuar con ternura, yo creo que sería un desafío casi como subir el monte Everest. Entonces les voy a invitar ahí que puedan pensar, tanto puede ser su propia experiencia, las que han criado o las que no han criado, puede ser con niños que están cerca, con sus propios maestros de escuela dominical, que ustedes digan, en esta situación es difícil. Es difícil que todo esto que ha dicho la hermana de actuar con gracia, con justicia, con cuidado, lo pueda llevar a cabo. Empiezo ahí a leerlas, si alguien quiere ¿Quiero compartir contar algo? su experiencia. Sí. ¿Quién habló? Soy Eli, Eli. soy de acá de Hola. Limache, de la quinta región. Eli, pero sí, ¿estuviste la otra vez con nosotras o no? Así es, he estado Sí, varias veces con ustedes, sí, sí, yo me nos acuerdo. seguimos en pandemia con los videos, no, Ay, siempre, somos súper fans. muy bien. Hemos estado en varias Estrellita. capacitaciones, incluso presenciales en Quilpué. Eli, estrellita para ti entonces. Muchas gracias. No Ya. sé si se habrá conectado otra hermana de mi iglesia que también se había inscrito, espero que esté por ahí la Mari. La Que el Samsung Señor les SM. bendiga a todos. Una alegría estar de nuevo. No me podía conectar, venía viajando. Después se me salió, prendí el computador, no me aceptaban, ya estaba desesperada. Pero le doy gracias a Dios por este espacio. Ya, voy a contextualizar. Ujú, Soy mamá de dos niñas, una de 14 años y una de 9. ujú, Mi hija mayor, hoy ya sabemos que está en el espectro autista. perfecto. Y cuando era chica, mi hija tiene una resistencia alimentaria súper compleja. Ujú, Entonces nosotros lidiábamos mucho con los comentarios de la gente de que mi hija era fundida, que ujú, nosotros le dábamos lo que queríamos y que ella hacía berrinches por la comida. mm, No comprendimos esto nosotros hasta que supimos que era autista, que no fue tan cercano a su infancia porque en mujeres es muy complejo diagnosticar. Entonces, a sus 10 años supimos esto. Y ok, previo a eso, nosotros lidiábamos con ella, quizás no de la forma más sana, por ejemplo, pero ¿cómo no puedes probar? O criticando el que ella en realidad no podía probar ciertas texturas de comida. perfecto. Fue súper complejo. Hoy día es todo lo contrario, o sea, es si quieres comes, entendemos que no, si vamos a ir a otro lugar, llevamos alimentos que ella pueda comer, si va a salir sola, le enviamos cosas, porque a la larga aprendimos a respetar su cuerpo frente a cómo ella enfrentaba su proceso, porque a la larga nosotros no lo sabíamos y utilizábamos la terapia del shock. Como Ujú, todo ese momento, uno lo que hace de repente es súper, sí, maniado con todo lo que corresponde y hoy día nos dimos cuenta que hicimos un cambio frente a eso y somos como súper promotores de los derechos de las personas que tienen así como resistencia alimentaria. No lo per- obliguen, en algún momento va a probar. No se sientan incómodos porque a la larga cuesta lidiar con lo que el resto de la gente dice y a veces uno toma comentarios y los hace parte de uno.
Sí. Y después dice uno, ¿por qué fui así? ¿En qué momento llegué a eso? Así que ese es como mi ejemplo, que en algún momento claramente fue tema para nosotros. Igual he conversado con mi hija ya hoy día, Ujú. pero, pero hoy eso ya lo vemos como un error y hoy día acompañamos su proceso alimentario con respeto, con amor, con cariño y dándole el espacio que ella requiere. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Eli, por tu generosidad también de contar esto. Bueno, cuando nosotros recibimos los formularios de ustedes, me llamaba la atención que varios plantearon el tema de con los niños TEA. Ya, vamos a ser honestas, nosotros no vamos a dar estrategias para trabajar con niños TEA en este taller, pero sí, cualquier estrategia que ustedes quieran implementar, por ejemplo, con niños en situación de discapacidad o neurodivergentes, se van a encontrar que la base es la crianza con ternura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lidiamos con alguien, entre comillas, diferente, porque todos somos diferentes, tenemos que ponernos desde una base de empatía. Y la empatía va a ser una, como yo les decía, de las palabras claves que vamos a ver durante el trayecto de este taller. ¿Puedo hacerle una acotación solamente Y con respecto a eso? Yo creo que es interesante el tema de criar con ternura cuando hoy día la sociedad, hablo como mamá de una persona autista, no es que uno quiera quizás aprender a manejar una persona autista o cómo ujú, reaccionar frente a crisis o cosas así, pero cuando nosotros aprendemos lo que es la crianza desde el amor, desde la ternura, desde el respeto, también estas mamás que están sufriendo porque no saben cómo poner límites, les podemos aportar un granito de arena frente a que lo primero que debe hacer es respetar y amar a su hijo como el Señor quisiera que lo haga. Y desde ahí, lo que viene con estrategias que sean ya más profesionales, uno lo aprenderá en terapia, pero aprendiendo la base que es Cristo, yo creo que con eso estamos súper bendecidos. perfecto. Muy bien, Eli. Muchas gracias nuevamente por compartirnos esto. Y qué bueno tener la visión también de una mamá, ¿cierto? Porque a veces lo hemos conversado, creo que en talleres anteriores, pero hemos hablado acerca de estos temas desde la mirada como maestros. Entonces, qué bueno que vamos a contar en este taller con Eli, que también nos puede ir dando una mirada desde su experiencia, desde su maternidad. Así que muchas gracias, Eli. Bien, voy a leer aquí algunos de los comentarios en el chat. Dice, es difícil criar con ternura cuando como maestras no entendemos el propósito de la corrección. O sea, cuando no lo hacemos con respeto y amor. Gracias, Marta. Es cierto. Y Brenda dice, mi niña no ha sido diagnosticada con nada, pero ella tiene 10 años y aún no tiene el habla conforme a su edad. Es algo a veces desesperante, pero comprendí que su lugar seguro, que soy el lugar seguro de ella. Es la mayor razón por la cual quise unirme aquí. Muchas gracias, Brenda, también por compartirnos eso. ¿Ya? Muchas gracias por abrir tu corazón. Bien, la crianza con ternura es un desafío porque tiene que ver con la relación con niños. Y los niños a lo largo de la historia en la sociedad tienen una mirada o un rol menor a la de los adultos. Estoy hablando como sociedad, no es mi pensamiento como sociedad, ¿cierto? Tú obedeces porque eres un niño y yo soy un adulto. Si yo digo esto, lo tienes que cumplir no porque tenga razones y motivos suficientes para justificar lo que estoy diciendo, sino porque yo soy el adulto. Y así fuimos criados muchos de nosotros también, ¿cierto? Porque yo lo digo. ¿Pero por qué? Porque así es. Y no íbamos a preguntar una tercera vez porque sabíamos lo que nos pasaba, ¿cierto? Entonces, fuimos criados y educados en eso. Y aquí es importante, no vamos a hacer un retroceso para ir a culpar a quienes nos hayan criado dentro de la iglesia, en nuestra familia, porque hay que entender también que los procesos de crianza tienen que ver con contextos sociales, ¿ok? Entonces, a veces cuando nosotros tomamos estos talleres, por ejemplo, gente que ha criado, se culpa por cómo hizo las cosas. Lo hice tan mal, fui tan mala, fui tan malo. Hermano, hermana, el Señor dice que cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura. Y que aún si estamos en Cristo y nos equivocamos, si nosotros confesamos en lo que nos hemos equivocado, dice que el Señor no se acuerda
Nunca más de eso. Y cuando nosotros ya hemos criado, cuando nosotros ya hemos criado, y a lo mejor usted ejerció una crianza de una manera no con ternura, tenemos también que tener el juicio, ¿cierto? De que ya cuando nuestros hijos, nuestras hijas son adultos, ahora ellos son responsables de su propia vida, más allá del pasado que hayan tenido con nosotros o con nosotras. Esto es algo importante cuando nosotros acompañamos a padres, a madres o a cuidadores, porque suele mucho pasar en este tipo de talleres que la gente se culpa. Yo no lo hice así, ¿sabe qué? Yo le pegaba a mi hijo, yo le pegaba a mi hija, yo fui muy estricto, fui muy estricta. Y son situaciones que en el contexto social de hoy en día nosotros entendemos que no está bien o que podríamos haberlo hecho de otra manera. Pero muchas de las personas que criaron en el pasado criaron con los recursos que tenían, recursos emocionales, recursos sociales, recursos espirituales. ¿Ya? Hoy en día nosotros tenemos acceso, podemos hablar libremente de terapia, por ejemplo. Las mujeres del pasado no podían decir estoy estresada, porque eso significa eres una floja, eres alguien descontrolada, eres una histérica. Hoy en día las mujeres podemos decir, oye, estoy colapsada. Como yo inicié este taller hoy día, ¿cierto? Desnudé mi corazón frente a ustedes. Les dije, tuve un día muy terrible, me estoy enfrentando a ustedes con mi mente en otros lugares y podemos hacerlo porque entendemos que nuestra salud mental también necesita un cuidado, nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros trabajamos esto con padres, madres y cuidadores, es importante que dejemos esa base. ¿Ya? Este no es un taller para culpar, no es un taller para condenar, es un taller para acompañar. Es un taller para decir, estoy a tu lado y esto lo podemos hacer juntos. ¿Ok? Mateo 18:5 dice, si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Este versículo puede tener distintas interpretaciones, pero lo que es importante destacar cuando Jesús se relaciona con la infancia, cuando él estuvo en la tierra, es que Jesús pone a los niños en un lugar de dignidad y de visibilidad que no existía en la sociedad de aquella época. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a un niño, a ese niño que algunos hermanos de la iglesia oran para que el domingo falte, porque se porta mal, porque grita, se pasea por todas las bancas, lo tienen que ir a sacar del púlpito. Bueno, la Biblia nos dice, si nosotros aceptamos a un niño como este, estamos aceptando a Jesús. Cuando nosotros aceptamos a un niño tal como es, estamos aceptando a Jesús. ¿Por qué? Porque a quien tenemos al frente es la imagen de Dios. Cada uno de nosotros somos imagen de Dios. Incluido ese niño, como dicen ahora por ahí en los TikTok, Terrenator. ¿Ok? ¿Es fácil? ¿Es fácil aceptar a los niños tal como son? No, no es fácil. ¿Vamos a amar con facilidad a todos los niños o adolescentes que se nos presenten en el ministerio? No, no va a ser así. Pero cuando nosotros nos fundamentamos en la ternura y desde la ternura miramos al otro como la imagen de Dios, Dios puede comenzar a hacer un trabajo en nosotros. Cuando nosotros vemos a Jesús poniendo a los niños en el centro y diciendo, si lo aceptan a este niño, que era un desplazado de la sociedad, un invisible de la sociedad, y Jesús dice, a él deben aceptar, o sea, en ese niño simboliza que nosotros aceptamos lo diferente, aceptamos a lo que la sociedad margina, aceptamos aquello que la sociedad deja de lado, entonces Dios puede empezar a hacer un trabajo de reconstrucción en nuestra manera de mirar al otro. Y quiero que en su hoja puedan ustedes escribir el nombre de una persona que ustedes, según lo que hemos hablado hasta ahora, puedan identificar como alguien que ejerció ternura con ustedes. Puede ser un familiar, puede ser su cuidador directo, o puede haber sido también una persona indirecta.
tal vez alguien de la iglesia, los que crecieron dentro de la iglesia, tal vez alguien, un profesor del colegio, un vecino. Entonces les voy a pedir ahí que los que tienen su camarita apagada y puedan encenderla, lo hagan y puedan compartir el papelito a través de pantalla para poder ir leyendo esos nombres. Si no pueden encender la cámara, pueden escribirlo en el chat, pero lo ideal sería que pudiéramos mirarnos, ¿ya? El nombre de una persona, que ustedes digan, wow, él o ella ejerció ternura conmigo. Los que ya tengan ahí el nombre pueden ir mostrándolo. Yo me voy a acercar ahí para mirar. Oh, me lo pusieron difícil, lo que vieron pequeño. Su papá puso Eli. Roque, ¿puede ser? ¿Roque Araceli? Raquel, mi hermana. Raquel, perdón. Ya, ya. Que no veo bien ahí. Ya. Miguel puso María René Mondaca, perfecto. Angelus puso su hijo, sus hijos. Me gustó eso. Lo vamos a comentar después, Angelus. Muchas gracias. Eugenia puso la pastora Jimena. La tía Perla puso Rosana. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir a través del... Ah, ya, en el chat hay varios mensajes. Voy a mirarlos. Erika dice mi familia, una maestra de la escuela dominical. Mi mamá Jimena comenta Mary Vázquez. Ale pone los abuelos maternos y sus padres. Brenda Ashley, mi niña mayor. Odilia pone su mamá. Alejandra su mamá. Celeste puso su pastora. Samsung, que es la amiga de Eli, que se me olvidó el nombre, puso que sus hijas. Y Celeste pone mi pastora. Muy bien. Muchas gracias por compartir. Es importante que nosotros identifiquemos nuestras figuras que ejercieron ternura con nosotros, porque nosotros también podemos, desde esa experiencia, transmitirla a otros. Lo hablamos, voy a hacer referencias a varias cosas que vimos en el taller que dimos el año pasado acerca de ternura. Una psiquiatra chilena habla de la herencia ancestral. ¿Qué es lo que postula esta psiquiatra? Amanda Céspedes. Si ustedes de pronto tienen la oportunidad de obtener su material, es un material buenísimo para quienes trabajamos con niños y niñas y quienes criamos. Y Amanda Céspedes habla de este concepto de la herencia ancestral que dice que nuestros hijos y nuestras hijas no solo heredan nuestros rasgos físicos, la capacidad intelectual, sino que también heredan nuestra historia. Cuando los niños, niñas y adolescentes son criados por personas que pudieron experimentar la ternura, lo más probable es que ese niño, esa niña va a heredar parte de esa historia. Esto no quiere decir que no se puedan cambiar las historias. O sea, si usted no ha podido a lo mejor en esta tarea reconocer una figura de ternura en su pasado, no quiere decir, ah, es que como a mí nadie me trató con ternura, yo no voy a poder nunca tratar con ternura a otros, o mis hijos nunca van a poder experimentar la ternura a través de mí. No, ya, eso no es así. Las historias se pueden cambiar, pero sí tiene que ver con una herencia, con una predisposición hacia cómo miramos al otro, tanto buena o mala. Por eso es importante que cuando nosotros nos acercamos a la ternura, los adultos que comenzamos a aprender de esto, vengamos con la disposición de que vamos a tener que desaprender muchas cosas para aprender otras nuevas. Bien, ¿por qué les hablo de esto, de esta herencia, ¿cierto? De la que habla Amanda Céspedes. Porque la ternura es fundamental en el desarrollo emocional de los niños. El afecto es el suelo, dice este neurocientífico. Dice, el afecto es el suelo donde se planta la inteligencia. Esto está demostrado.
científicamente que niños que crecen en un ambiente de ternura desarrollan un intelecto superior que aquellos que han sido expuestos a maltratos, a abandono o a no contar con una figura de apego. El vínculo afectivo estructura el cerebro del niño. También está comprobado que, por ejemplo, los gritos hacen que el cerebro del niño se estrese. Por eso que es importante que nosotros podamos distinguir aquellos, aquellas corrientes o aquellos consejos que tienen que ver con, lo mencionaba Eli, la terapia de shock. Ya hubo un tiempo en el contexto social, insisto, no estamos peleándonos con esa crianza porque era lo que tenían como recurso en aquel momento, pero hubo un momento donde la terapia de shock era la forma de criar. Y eso significaba, por ejemplo, que si el niño o la niña no dormía en su cuna, entonces el consejo era déjalo llorar hasta que se canse y va a aprender a dormir en su cuna. ¿Qué significa, en qué se tradujo eso? Que es una generación de personas que tuvo como consecuencia el aprendizaje de creer que si tú pides ayuda, no la vas a conseguir. ¿Y eso qué, en qué se tradujo? En personas que trataron de valerse por sí mismos con todas las consecuencias que eso significa. Todos necesitamos de otros, ¿cierto? Un niño tratado con ternura desarrolla, perdón, un niño tratado con ternura desarrolla empatía, resiliencia y autoestima. Estas también son palabras con las que nos vamos a encontrar a lo largo del taller. Empatía, resiliencia y autoestima. Hablando con varias personas acerca de la temática de la crianza con los niños, alguien me planteaba, me decía, lo que pasa es que hoy los niños tienen opinión de todo. Todo lo que uno le dice a los niños tienen una respuesta desde el otro lado. Y es verdad, nos encontramos con una generación de niños que el porque yo lo digo ya no es suficiente. Pero esto, en vez de verlo como una desventaja, podemos verlo como un tremendo logro de esta generación. Estamos teniendo una generación de niños, no todos, pero muchos, con padres, figuras masculinas que participan de la crianza. Eso, una generación atrás, no existía. Solo mamá mudaba, solo mamá maternaba, solo mamá iba a las reuniones de apoderados, solo mamá estudiaba con ellos, solo mamá los acompañaba a los hobbies, porque el papá simplemente era una figura proveedora. Y esta generación está cambiando esa historia y vemos muchos papás partícipes de la crianza, ¿cierto? Y estamos teniendo crianzas compartidas. Y eso se va a traducir también en que vamos a tener otro tipo de niños. Porque son niños que, por ejemplo, están teniendo padres que actúan desde el diálogo, donde el papá y la mamá pueden disentir en una opinión y eso no va a significar un golpe. Estoy hablando a lo mejor como de casos que suenan muy extremos, pero fueron realidades en una generación anterior. A mí me ha tocado escuchar en iglesias a hermanas en la fe defendiendo a esposos que las golpean, porque es el hombre que Dios le puso. Es el hombre que Dios le dio. Entonces, estas cosas que nos pueden, a lo mejor a generaciones más jóvenes, yo veo a Araceli, veo ahí algunas que son mucho más jóvenes que yo, obviamente, bueno, creo que muchas de ustedes. Eh, a ustedes les pueden parecer como muy extraño, muy raro que alguien pueda tener ese pensamiento, pero era el pensamiento que existía. Y muchos de nosotros fuimos criados dentro de ese pensamiento que a lo largo de la historia, que empezamos a tener acceso tal vez a capacitarnos en otras áreas, fuimos cambiando o rompiendo esos patrones.
Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un contexto de familia distinto a los de la generación anteriores, obviamente vamos a tener niños con recursos emocionales, recursos sociales diferentes a los que tuvieron generaciones anteriores. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos implementando la crianza con ternura, vamos a encontrar situaciones como, por ejemplo, que los niños van a desarrollar empatía. Vamos a ver en unos talleres más adelante qué significa desarrollar empatía, a qué tiene que ver este concepto. Niños que son capaces de desarrollar la resiliencia, o sea, niños que son capaces de sobreponerse a ciertas situaciones y ya no sobreponerse desde el bloqueo, desde decir, ya, esto no me ocurrió y sigo adelante. Que muchos niños de generaciones anteriores era el único recurso que tenían. De hecho, yo creo que muchos de ustedes se han encontrado con adultos, o a lo mejor en la experiencia propia, que sufrieron, no sé, abusos físicos, sexuales o en el colegio y lo tienen bloqueado. No lo recuerdan. No recuerdan episodios de su infancia, porque era el recurso que se tenía en aquel entonces. No se habla de eso, ya pasó, déjalo ahí. Hoy en día estamos teniendo una generación de niños que cuenta, por ejemplo, con padres que si están viviendo situaciones difíciles pueden acceder a psicólogos, pueden acceder a terapias y pueden empezar a verbalizar lo que sienten. Y cuando empiezan a verbalizar lo que sienten, pueden disentir también con el adulto con el que están siendo cuidados. Por lo tanto, no miremos esto como con recelo diciendo, no, pero es que mira la generación de niños que nos están dando, sino que tiene que ver también con un contexto social. Y yo en lo personal me alegro mucho que se estén dando estos cambios. Obviamente que hay que hacer ajustes, ¿ya? En cualquier cambio social, esto también está estudiado en la sociología, que la sociedad actúa como un péndulo. Pasamos de este punto a este punto. Nos cuesta a los seres humanos los términos medios. Pero a lo largo también que van pasando los años, logramos encontrar esos equilibrios. Y qué mejor que encontrarlos bajo el alero del consejo de Dios, ¿cierto? Ok. Ternura como hábito espiritual. Este teólogo dice que nosotros somos lo que amamos. A mí esta frase, mientras preparaba el tema y leía este estudio, me hizo reflexionar muchísimo respecto a mi relación con Dios, pero muchísimo. Porque tal vez si nosotros amáramos en profundidad a Dios, la ternura sería algo natural en nosotros. Me gustó mucho cómo lo planteaba, decir, por ahí he escuchado algunos que dicen, somos lo que comemos, ¿cierto? Y algunas comemos bastante más. Y queda la evidencia, ¿cierto? La evidencia, lo pueden ver otros. Bueno, en nuestra relación con Dios también. Cuando nosotros amamos a Dios profundamente, humildemente, genuinamente, eso se va a reflejar también en nosotros. Se convierte en nuestra esencia. Me gusta cuando Dios plantea y nos revela a través de su palabra que Él es amor. Esa es su esencia. No es solo una característica, sino que eso es Él. Está construido de amor. Y eso es tremendamente profundo, porque cada uno de nosotros se ha reconocido a sí mismo como una imagen de Dios, como alguien que ha sido creado a la imagen de Dios. La ternura modela a niños y adultos. Y ustedes sin saber me dieron la justificación de este punto, porque varios escribieron en el chat que la imagen de ternura que tienen son sus hijos, sus hijas. Y eso yo lo encuentro impactante, porque aquellos adultos que abrimos el corazón a reconocer que podemos ser enseñados, que no lo sabemos todo, tenemos la tremenda oportunidad de aprender del mundo de los niños.
Y cuando tenemos niños que gracias a Dios pueden crecer en contextos protegidos, pueden crecer siendo amados, podemos aprender grandes lecciones acerca de ternura. Bonhoeffer, pastor alemán, mártir cristiano, ¿cierto?, durante el Holocausto, dice, el testimonio más profundo del amor cristiano se da en los gestos pequeños. Muchas veces nosotros en nuestras iglesias, comunidades de fe, nos encontramos con conflictos de imagen de familia de los alumnos. Esto yo lo he conversado con varios niños, en que en la iglesia tienen un papá, una mamá, pero en la casa tienen otro papá u otra mamá. Y no estoy hablando solo de violencia, estoy hablando también de modelos espirituales, que muchas veces nuestros niños tienen en la iglesia un papá, una mamá que levanta las manos durante las canciones, que pasa al altar, a los llamados, pero ese papá o esa mamá no lo ven orar de lunes a sábado. Tienen un papá que solo tiene una relación con Dios el día domingo, o que tiene una relación con Dios solo en los cultos. Y eso también tiene un efecto en el hábito espiritual de los niños. Los hábitos se copian, los hábitos se aprenden de ver a otro. ¿Cómo aprenden nuestros hijos a cepillarse los dientes todos los días? Porque nos ven a nosotros cepillarnos los dientes todos los días. ¿Cómo aprenden nuestros hijos que cuando estamos comiendo en la mesa no nos paramos hasta que todos terminen de comer? Porque ven adultos que no lo hacen. Si los adultos ponen otro modelo, ellos van a aprender ese hábito. Entonces, esto también se da en las conductas espirituales. Esto también se da en las relaciones con Dios. Por ahí en algún momento yo leí un libro de pequeños relatos de testimonios de familias cristianas y había una historia que me gustaba mucho, que ya un hombre adulto, él contaba que algo que a él lo marcaba mucho, él no se veía con su papá en la mañana antes de irse al colegio, pero cuando él pasaba por la pieza de sus papás, él veía una almohada al lado de la cama de su papá que tenía las rodillas marcadas de él. Entonces él sabía que esa mañana su papá había orado, había tenido comunión con Dios. Nosotros impactamos la vida de nuestros hijos espiritualmente, no solamente dándoles grandes sermones, no solamente exigiéndoles que se aprendan versículos de la Biblia, impactamos con pequeños detalles, como dice Bonhoeffer, con lo cotidiano, con que en el almuerzo no nos escuchen hablar mal de otra persona. Qué importante es eso. Con que vean que nosotros tratamos con amabilidad a la persona que nos atiende en un negocio. O incluso cuando alguien nos trata mal, ellos puedan ver que nosotros no respondemos de la misma manera, que somos capaces de mantener la calma. Esos pequeños gestos van a tener impacto en la vida espiritual de los niños y las niñas. Por eso les insisto que cuando nosotros hablamos de crianza con ternura y acompañar a los papás, muchas veces cuando nosotros los invitamos a esto, se ve como algo muy grande, se ve como algo muy imposible, porque pensamos inmediatamente que tenemos que convertirnos prácticamente en un predicador o predicadora en nuestra casa, y no tiene que ver con eso. La ternura tiene que ver con pequeños gestos. Ya. Efesios 6:4 dice, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denle enseñanzas cristianas. Todos conocemos este texto, nos gusta mucho más el anterior, ¿cierto? ¿Qué dice el anterior? ¿Qué dice el texto anterior a este? Hijos, obedezcan a sus padres, ¿cierto? Pero lueguito, ¿Dios pone la responsabilidad de los hijos? No, Dios pone la responsabilidad en los padres.
Si ustedes quieren hijos obedientes, bueno, no los provoquen tampoco. No los provoquen a ira. Edúquenlos, ¿cierto?, en el amor. Y esto es muy importante porque esto tiene que ver con lo que vamos a ir viendo con conceptos de disciplina. La ternura no es todo amor, no es todo armonía, sino que la ternura también tiene que ver con la corrección, pero con una corrección bajo el modelo de Dios. Quiero que piensen en las veces que ustedes fueron corregidos por alguien, siendo niños. Y si encuentran en ese tipo de corrección de que Dios hubiese actuado o ha actuado hoy en su vida de adulto de la misma manera que como fueron corregidos en ese pasado, muchas veces la corrección desde el mundo de los adultos a los niños tiene que ver con la humillación, tiene que ver con el maltrato, tiene que ver con desacreditar al otro, con no ver al otro como un interlocutor válido, como no ver al niño como persona que tiene derechos y que tiene dignidad. Cuando pasa eso, nuestro modelo de corrección va a estar muy alejado del modelo de corrección de Dios, porque Dios corrige, ¿cierto? Y cuando nos corrige, por más que lo hace con amor a uno, le duele cuando tiene que pasar por esos procesos. Por lo tanto, vamos a hablar de los respetos y valores cristianos en una ética del cuidado. ¿Qué es respetar? Respetar es mirar al otro como a alguien valioso e imagen de Dios. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos. Y el respeto no elimina la autoridad, la transforma en acompañamiento. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ternura más verdad, vamos a encontrar que es la base para anunciar el reino. Y hay una historia de la Biblia que yo creo que todo maestro y maestra lo conoce, que tiene que ver con el joven rico. Todos sabemos, ¿cierto?, que el joven rico, cuando se presenta ante Jesús, se presenta porque realmente quiere estar cerca del maestro. De hecho, se quiere convertir en un seguidor de Jesús. ¿Era mentira ese deseo que tenía el joven rico? ¿Era falso? No, era genuino. De hecho, cuando él dice, he cumplido todos los mandamientos con todo lo que dice la ley, Jesús dice que es verdad lo que está diciendo. O sea, era mejor que usted y yo, el joven rico. Hacía las cosas mucho mejor que todos nosotros. Pero tenía un tema. Su corazón no era libre, ¿cierto? Su corazón estaba amando a las riquezas. Conocemos esta historia. ¿Cómo actuó Jesús en esta historia? Jesús actuó con compasión, con justicia. La verdad y la misericordia son valores centrales del Evangelio. ¿Dónde podemos identificar que Jesús actuó de esta manera? En que en el relato bíblico dice que Jesús amó a aquel joven. Antes de que Jesús corrigiera la conducta de este joven, la Biblia nos aclara que Jesús lo amó. Nosotros cuando queremos corregir con ternura, debemos amar a quien estamos corrigiendo. Porque si nosotros no amamos, entonces es difícil que actuemos con compasión. Ahora, el que nosotros actuemos con ternura, ¿quiere decir que vamos a ser permisivos? No. Jesús actuó con profunda ternura. Me gusta mucho el diálogo que se da con el joven rico, porque fue respetuoso, respetó la dignidad, no lo humilló públicamente, pero sí le dijo la verdad. Jesús no le dijo ya, bueno, ya sígueme de todas maneras, en el camino vemos cómo vas dejando la riqueza. No, le dijo la verdad de frente, le hizo ver hacia dónde estaba inclinado su corazón, pero lo hizo con compasión, con respeto. Y muchas veces nosotros fallamos en eso.
somos autoritarios, dejamos en evidencia. Y cuando nosotros hacemos eso, hacemos que la verdad peligre también. Jesús combinó verdad y compasión. La compasión no es enemiga de los límites. El que nosotros seamos compasivos con nuestros hijos, con nuestras hijas, no quiere decir que no vamos a ponerles límites. Muchas veces nosotros cuando corregimos a niños, sucede que nos damos la oportunidad para reparar aquello en lo que se han equivocado. Somos tajantes. Entonces, em, el castigo va a ir sí o sí. Y tenemos un concepto de que de esa manera no lo va a volver a cometer, no va a volver a hacer aquello en lo que se equivocó. Y la verdad es que no es así. Porque, ¿qué es lo que transforma nuestros corazones? Es el amor. ¿Y quién es el amor? Es Dios. Cuando el corazón de nuestros hijos no está siendo transformado por Dios, por más que nos pongamos un castigo una y otra vez, si su corazón no es transformado, no va a haber manera en que haya un cambio conductual. Puede que deje de hacer algo por miedo al castigo, pero no por convicción. Y a la hora en que nosotros los adultos ya no podamos golpearlos, ya no podamos quitarle la tablet, ya no podamos ponerle castigos de salidas, ya no podamos restringir sus hobbies o las cosas que le gustan, ese niño, que ya va a ser un joven o una joven, va a hacer lo que quiera. O al primer momento, tal vez puede que logremos, entre comillas, marcar su conducta bajo los castigos, pero va a llegar un momento en que esos castigos se van a convertir en un peso y se van a convertir en resentimientos. Tal vez no hacia sus cuidadores, pero sí hacia sí mismos. Y es por eso también que a veces nos encontramos con muchos adultos que les cuesta lidiar con sus propias historias. Y son heridas profundas, pero no son heridas que no se puedan sanar. Entonces, cuando nosotros vamos a acompañar a los papás, a las mamás, a los cuidadores en este trayecto de la crianza, debemos hacerlo con una mirada de compasión. Debemos hacerlo entendiendo que cada uno de esos padres tiene una historia detrás y que están tratando de criar con las herramientas que tienen. Muchas veces no pueden criar de otra manera porque no tienen el conocimiento, no tienen las herramientas. Importante, nosotros los maestros cuando acompañamos en ternura no somos terapeutas. Nosotros cuando acompañamos en ternura no somos terapeutas. Por lo tanto, puede que en el trayecto que usted vaya a acompañar a un adulto en la crianza con ternura se encuentre con historias sumamente trágicas. Ya, todos los que hemos ejercido esto de acompañar a algún adulto en la crianza nos ha pasado. Es importante que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones. Ya nosotros podemos hacer un acompañamiento pastoral, tampoco pastoral completo. Vamos a verlo más adelante. Lo más probable es que vamos a ir necesitando de equipo, de trabajar con el pastor de la iglesia, con la pastora de la iglesia. Si contamos con ayuda de especialistas dentro de la congregación también, porque muchas veces va a haber heridas que sanar para que ese adulto pueda en libertad criar. Y eso es lo que buscamos, que aquellos papás de nuestros alumnos puedan ser libres para que puedan disfrutar del proceso de la crianza. ¿Es fácil criar cuando criamos con ternura? No. ¿Es todo color de rosa? No. ¿No nos equivocamos nunca? No. Pero sí
encontramos un camino en donde Dios comienza a transformar el corazón de nuestros hijos, pero también muy importante, comienza a transformar el nuestro. Y eso es lo que buscamos cualquier cristiano, ser transformados a la imagen de Cristo. Y eso lleva trabajo. Por lo tanto, les anuncio que vamos a aprender muchísimas cosas. Hoy fue la introducción. Esto es la introducción a la crianza con ternura. Saber qué es la ternura, bajo qué marcos vamos a hablar, pero desde la próxima semana, técnicas. Técnicas, técnicas, técnicas. Yo ya leí el material completo y de verdad, no, lo decía al comienzo, no, no es por halagar a mis hormiguitas del blog, pero el material está